esta tarde. Estamos en una segunda versión del webinar del viaje del héroe. La idea de esta actividad fue también un poco recoger el sentir de muchos profesores de la sede que durante el año pasado y este año, profesores administrativos, nos hacían ver su agobio, de repente un poco de angustia por las distintas cosas que estamos pasando todos y lo que nos está afectando emocionalmente a todos. Y no todos tenemos las herramientas suficientes como para poder manejar esto y muchas veces nos sentimos sobrepasados. Entonces, en virtud de eso, mientras estábamos revisando qué podíamos hacer como para apoyarlos, nos contactó Norma y surgió el contacto después con Felipe y nos presentó este programa que nos pareció súper bueno y súper atingente a lo que nosotros necesitábamos hacer con los profesores. Así que cuando Felipe lo presentó y nos contó toda su experiencia, y que había apoyado también a otras instituciones de educación superior, nos pareció importante poder darnos la oportunidad de conocerlo, de conocer el programa, y después de que un grupo terminó sus talleres del nivel 1 y que quedaron todos muy contentos y muy agradecidos y con los comentarios positivos que hicieron, empezaron a presionar ahí para que hiciéramos el nivel 2, así que logramos hacerlo y en realidad esto es más que nada gracias a que las personas que participaban en el nivel 1 presionaron para hacer el nivel 2, es que logramos realizarlo. Pedimos también, Felipe nos ofreció hacer este webinar general como para dar el puntapié inicial a esta segunda oportunidad del viaje del héroe. Entonces vamos a tener este webinar general en donde Felipe nos va a explicar más o menos la forma de trabajo para las personas que no participaron en el anterior, y ya hay 3 grupos de personas que participaron anteriormente que van a pasar al nivel 2 en los talleres de grupos pequeños, y vamos a tener la posibilidad al finalizar también de armar un par de grupos para personas que quieran empezar con el nivel 1 y poder conocer también un poco más profundamente el trabajo que hace Felipe con ustedes en este ámbito. Así que agradezco a todos y le doy el paso a Felipe. Ya estamos grabando, así que esto va a quedar disponible para las personas que lo quieran ver después. Así que te doy la bienvenida, Felipe, y agradezco que hayas podido hacerte espacio en tu agenda para trabajar de nuevo con nosotros. Gracias, Evelyn. La verdad es que es súper grato ver caras conocidas ya con las que estuvimos compartiendo bastante, ¿cierto? Yo no diría que fue solamente una cosa pasajera o un taller pequeño. En realidad me gusta, yo lo sentí como algo mucho más profundo y fue una experiencia, y siempre lo es, yo se los comenté a ustedes, siempre es una experiencia muy interesante de aprendizaje para mí también. Estoy convencidísimo en la medida que conozco más a los seres humanos, que somos un mundo, realmente somos un mundo enorme. Cada ser humano tiene un universo de emociones dentro de su cuerpo, y la conciencia de cada uno de ustedes tiene también un distinto nivel de alcance, distintas frecuencias de emisión, si ya queremos hablarlo un poco ya del ámbito más cuántico, ¿cierto? Y es muy, muy, muy interesante poder aproximarse a estos espacios privados un poco íntimo, ¿cierto? Y también desde un ambiente muy de confianza. Yo agradecí mucho eso también de la primera etapa, y ahora vamos a conversar cosas un poquito más profundas. La idea del webinar del día de hoy es recordar un poquito por qué se llama el viaje del héroe el viaje, digamos, porque este viaje le pusimos el viaje del héroe y en qué contexto significa. Yo sé que después de que vivieran el nivel 1 van a encontrarle bastante más sentido a lo que vamos a ver hoy, y vamos a terminar el webinar de hoy viendo qué cosas en específico vamos a trabajar en el nivel 2. Así que este webinar va a servir también introductorio para aquellos que integren el nivel 1, y por supuesto se va a profundizar más en aquellos que estén en el nivel 2. Así que sin hablar mucho más al respecto, les voy a compartir pantalla y aquí, ya.
Viaje del héroe, ¿cierto? Es un nombre medio pomposo. Esto viene, ustedes saben ya, de un tema literario, ¿cierto? Una estructura literaria muy interesante que permite, ¿cierto? El entender que podemos viajar hacia un espacio de nuestra propia historia y de nuestra propia vida. Entonces, la pregunta que yo les quiero hacer, ¿cierto? Es si podemos ser héroes de nuestra propia historia. Porque yo tengo mi propia respuesta, ¿cierto? Y estoy convencidísimo que sí, que podemos ser héroes de nuestra propia historia. Eh, Sin embargo, la creencia de cada uno, tal como la hemos visto, ¿cierto? En los talleres previos, cada persona tiene su propia experiencia y su propia vivencia. Y para eso los quiero invitar a que escaneen ese QR que está ahí en la pantalla, o vayan al menti.com y pongan el código que están viendo en pantalla y compartan con nosotros esta respuesta, ¿cierto? Sus respuestas. ¿Qué significa para ti ser un héroe de tu propia historia? Porque es importante entender cuál es el significado que le vamos a dar a este viaje. Y les pido que ahí vayan contestando para que podamos, ¿cierto?, conocer qué piensan ustedes de esto. Ahora, creo que vamos a estar de acuerdo, ¿cierto?, que convertirse en héroe es un gran viaje, ¿cierto? O sea, cada persona cuando se enfrenta a algún desafío, de alguna manera está creciendo y de alguna manera está estimulando su conciencia o aumentando su conciencia hacia una meta, hacia un propósito, ¿cierto? Hacia un crecimiento que le va a permitir convertirse en alguien nuevo. Y este viaje tiene una estructura, ¿cierto? Dependiendo de cada ser humano, de cada historia y de cada evidencia, podemos pensar que son viajes distintos, muy particulares. Sin embargo, nosotros quisimos como metodología enmarcar esto en el viaje del héroe, que es un viaje de 12 pasos desde el punto de vista literario. Es un viaje de 12 pasos que incluye distintos elementos. Y antes de pasar a los 12 pasos, les voy a compartir ahí el Menti. No sé si logran ver la pantalla del Menti. Dice, ¿qué significa para ti ser un héroe de tu propia historia? Ser el capitán del barco, el protagonista, el responsable, mi mejor versión, qué bonita frase. Descubrir tus dones, aceptar tus defectos también, por supuesto que sí, ¿cierto? Que podemos aceptar aquello que podemos mejorar. Dice también lograr metas, decidir, ser consciente, aceptar tus defectos. Qué bueno, qué bonito. Gracias por compartir sus opiniones, chiquillos. Estos 12 pasos, fíjense que en la estructura literaria, ¿cierto?, del mundo del héroe, y todas las historias, desde hace mucho tiempo, todas las historias desde la etapa de los libros, ¿cierto?, y que después pasó al cine, incluso en el radioteatro, tienen esta estructura que pasa por estos 12 pasos del héroe. Si se fijan, arriba está el mundo ordinario, el mundo desde donde venimos, ¿cierto?, que hay un mundo ordinario, la llamada a la aventura, el rechazo de la llamada, el encuentro con el mentor y cruzando el umbral. Y ahí cuando estamos cruzando el umbral, se produce algo que le llaman el nudo, desde el punto de vista literario. Y el nudo es este punto de inflexión en donde aparece este mundo especial que es distinto al mundo que conocemos habitualmente y que aparece cuando estamos viajando, ¿cierto?, en esta transformación de convertirnos en un héroe. Y aparecen varias etapas, ¿cierto?, para después llegar a la resurrección del héroe y más adelante volver al mundo ordinario, pero ya cuando volvemos al mundo ordinario volvemos distintos. Y vamos a ir pasando cada una de las etapas tratando de hacer una analogía. Tal como lo vimos en la primera vuelta, ¿cierto? Este mundo pre-pandemia era nuestro mundo normal, ¿verdad? Nuestro mundo común y corriente, nuestro mundo sin restricciones de movimiento, nuestro mundo sin estos esquemas de vacunación que nos obliga a tener ahora un pase de movilidad, ¿verdad? De pronto restricciones de viaje y un montón de otras cosas más. Ese era el mundo que todavía no conocíamos en el mundo pre-pandemia. Vivíamos en nuestra rutina, ¿cierto? Todos los días. Incluso muchos de ustedes todavía con reflexiones y en una etapa evolutiva de distinto nivel en cada una de sus vidas. Y de pronto viene un llamado a la aventura. Y fíjense que en la vida, me imagino que van a estar de acuerdo conmigo, que los llamados a la aventura a veces son voluntarios, pero muchas veces se da que son obligados, que uno no se lo buscó, o de alguna manera los grandes mentores dicen que uno se busca todas las cosas que vive, pero la verdad es que algunos otros como yo no estamos tan convencidos. Todo tiene una causalidad, ¿cierto? O sea, el estar en un contexto
uno lo va a llevar, ¿cierto?, a vivir ciertas cosas, pero yo creo que ni uno de nosotros buscó que haya una pandemia, pues, ¿cierto? Quizá alguno irresponsable ahí participó siendo vector, qué sé yo, pero nadie buscó realmente vivir la pandemia. Por lo tanto, eso está fuera de nuestra zona de influencia. Sin embargo, fue un llamado a la aventura igual. Y de repente nos encontramos en un mundo con pandemia. Y el mundo de pronto se cerró y se cerraron un montón de cosas. Hace un tiempo hablábamos, un par de semanas hablábamos en un webinar de los contenedores, de todo lo que está pasando con los contenedores. Y uno mira un mapa como este y se me viene a la memoria esa historia, porque ahí hay un gran problema logístico, porque estamos volviendo a esta normalidad previa, ¿cierto? Con problemas graves desde el punto de vista de abastecimiento, porque los contenedores están repartidos por todas partes. Y no hay suficiente capacidad logística para llevarlos a los puertos de nuevo. Una cosa tan como simple como esa, que no habían mano de obra, ¿cierto? Y dejaron los contenedores en los patios de las empresas, y hoy día los contenedores están repartidos, sobre todo por Estados Unidos. Hablaban algo así como 3 millones y medio de contenedores están repartidos por todo Estados Unidos. Imagínense el territorio que tiene Estados Unidos, enorme, ¿cierto? Y llegar a los puertos bastante complicado. Se cree que esto va a demorar 9 meses más. Y viene el llamado a la aventura y de pronto nos veíamos así, ¿cierto? Solo la interacción con la pantalla. Y esta interacción con la pantalla, obviamente, llevándonos a un aprendizaje importante, acelerado, a veces incómodo. Muchas personas no tenían las habilidades para ello, no habían estado antes en videoconferencia, no habían tenido antes una aproximación ni al Zoom, ni al Meet, ni a nada, fue una cosa desconocida. Otros, por el contrario, sí tenían ya experiencia, quizás eran a un nivel novato, y ahora yo diría que todos estamos en un nivel bastante más avanzado, ¿cierto?, en las plataformas de comunicación digital. Sin embargo, este llamado a la aventura llegó, lo hayan querido la gente o no, haya querido evolucionar o no, esto nos obligó a vivir este tipo de cosas. Y tal como dice esa imagen, ¿cierto?, el mundo está temporalmente cerrado. ¿Y qué pasó con esto? Yo soy un fanático del cine, me encanta el cine. ¿Y qué fue ocurriendo con el cine? Se cerraron los cines, recién ahora se están empezando a abrir con pase de movilidad. 1 año y medio sin cine. Todas las películas que me gustaban se quedaron ahí medias pausadas, ¿cierto? No salieron al mercado el año 2020 y todo como que se atrasó y todo se hizo un poquito más lento, al menos lo que tenía que ver con reunirse. Sin embargo, otras cosas fueron mucho más rápidas, como por ejemplo el acceso a la tecnología, las comunicaciones. Hoy día estamos mucho más comunicados que antes. Sin embargo, ocurre esta etapa, ¿cierto?, del rechazo a la llamada todavía en el ámbito del mundo ordinario, ¿cierto? No queremos vivir esto, no queremos estar con cuarentena, no queremos estar con restricción, y todavía hay personas que tenemos un poco de rechazo a la llamada, por ejemplo, al pase de movilidad para subirnos a un avión y no poder viajar, ¿cierto?, libremente por el mundo o por Sudamérica o incluso por el mismo país, ¿cierto? Si no andamos con nuestro propio vehículo, si no tienes pase de movilidad, no puedes subirte ni a un bus, ni a un avión, ni nada por el estilo. Entonces hay un rechazo todavía a este tipo de situación y todavía duele un poquito cada vez que se ponen estas medidas restrictivas, así que todavía no estamos en una normalidad absoluta y todavía hay una emoción, ¿cierto?, que es contrae en ciertos momentos con algunas personas. ¿Y qué podemos hacer ahí? Resignarnos, por ejemplo, podría ser una alternativa, ¿cierto? Tener esta resignación. O poder trabajar algo que trabajamos en el nivel 1, ¿cierto?, con varios de ustedes, que tiene que ver con la aceptación. Lo vamos a conversar un poquito más adelante. Yo sé que está Gonzalo por ahí en el público, con quien hablamos en extenso con Gonzalo, ¿cierto?, respecto de la aceptación. Y cito una frase tuya, Gonzalo, con autoría, ¿cierto?, que Gonzalo mencionaba el trabajo de aceptar la aceptación. Imagínense que parece una redundancia, ¿cierto? Sin embargo, es un trabajo intenso el aprender a aceptar aquello que está fuera de nuestro control. Y además tenemos una posibilidad, ¿cierto? De hecho, estaba mirando esta imagen, que esto no es una frase cliché, aunque lo parece, ¿cierto? Que en cada crisis hay una oportunidad, en cada situación anormal hay una posibilidad. Y aquí nos podemos empezar a fijar en el mundo cuántico, que está lleno de posibilidades del futuro, ¿cierto? Y que hay oportunidades súper interesantes para aprender, incluso para hacer dinero, incluso para hacer nuevos negocios. Ahora que está todo súper famoso el tema de los metaversos, no sé si han escuchado ahí las tendencias económicas de los metaversos y todo esto que va a aparecer con la realidad virtual, la realidad aumentada. Hay una tremenda oportunidad
de invertir en esto, y eso se aceleró gracias a la pandemia también, y puede ser que en unos 4 o 5 años más nuestra realidad cambie, vamos a ver gente en la calle con esta gafa y todo, y eso se aceleró gracias a la pandemia también. Entonces en cada crisis hay una oportunidad para poder ver algunas posibilidades de crear una nueva realidad, y esta nueva realidad, que es el tema que a mí no me gusta, la nueva realidad, ¿cierto? Esta nueva realidad media rara, con mascarilla y todo lo demás. Bueno, sí, pronto ya, quizás, ¿cierto? Muy probable, vamos a empezar a dejar la mascarilla. Ahora cada vez se ve menos la mascarilla en ciertos lugares, la gente que está vacunada ya como que tiende a bajar un poco los cuidados. Yo he visto menos alcohol también, menos alcohol me refiero de las manos, ¿cierto? Como para protegerse. Como que hay ciertas cosas que se están poniendo un poquito más laxas. Sin embargo, acá quiero referirme a este concepto. Yo creo que esta es una de las palabras más lindas del idioma castellano, la serendipia, ¿cierto? Que es una palabra más o menos nueva incluso, no es tan antigua. Por lo que averigüé, corríjame si alguien conoce un dato más exacto, averigüé que esta palabra se acuñó en el 2001, no es una palabra antigua, y que viene de una leyenda, de unos reyes, y que en el fondo traduce un descubrimiento. ¿Qué es lo que es una serendipia? Es un descubrimiento o un hallazgo afortunado, valioso e inesperado que se produce de manera accidental, casual o cuando se está buscando una cosa distinta. Y yo les puse esa foto ahí. No sé si alguien alcanza a ver un puntito que está ahí atrás, y en el final de ese camino. Esa foto es de mi autoría. Y tuve la posibilidad de encontrar ese lugar. Con mi van andaba por el lago General Carrera buscando un lugar para dormir, y estaba buscando un camping. Entonces yo estaba buscando el camping, buscaba el camping, y en realidad, para quienes conocen la región de Aysén y la cuenca del lago General Carrera, entenderán claramente que es un lugar súper, como inhabitado, y además era en una época de pandemia, así que estaba todo cerrado, no había dónde estar y qué sé yo. Y conduciendo por la carretera, de pronto vi un letrero que decía loteo de parcelas, y entré y dije, bueno, voy a ver si es que por aquí puedo quedarme, qué sé yo. Estaba todo vacío, no había ni una casa, y estaba todo abierto, camino muy malo, y de pronto empecé a avanzar por este camino, y seguí avanzando varios kilómetros, y de pronto llegué a la orilla del lago General Carrera. Y ustedes ven allá al final de esa imagen, la van, y estuve quedándome a dormir 4 días ahí, a literalmente 5 o 6 pasos del lago General Carrera, y mi ventana, mi puerta, yo abría la puerta en la mañana, y esta foto la sacamos a las 6 de la mañana. Imagínense la foto hermosa, y esa era la imagen que tenía yo todas las mañanas ese día. ¿Y fue una serendipia? Por supuesto que sí, fue accidental encontrar un lugar así, fue totalmente casual, y fue una bendición, ¿cierto?, poder quedarse esos 4 días ahí, muy lindos, tener animales así como medio salvajes alrededor del furgón, fue una cosa súper simpática. Una playa desierta para nosotros solos, entonces fue una cosa súper agradable. Asimismo, como en la aventura, ¿cierto?, del viaje del héroe, en esta vida, en este recorrido del viaje del héroe, podemos encontrar distintas serendipias en este camino, encontrarnos con personas, convivencia, con todo. Y a mí me parece que justamente el vivir este entrenamiento, este taller, si estas mentorías del viaje del héroe, son una serendipia. Evelyn probablemente estaba buscando un taller distinto, quizás algo más normal, ¿cierto?, no tan atípico, y se encontró con nosotros y se dio este match, y poder vivir con ustedes este viaje. Entonces, mi pregunta para ustedes hasta esto, ¿cierto?, en el mundo ordinario donde aparecen estas oportunidades, ¿eres realmente consciente de que tú puedes crear estas oportunidades y que tú puedes estar atento o atenta, ¿cierto?, a estas transformaciones, a estas oportunidades, de estas serendipias que aparecen en tu vida y que en realidad están ahí? En cada crisis, en cada situación, están ahí y te pueden dar una tremenda sorpresa, pero ¿estás consciente de que tú puedes crear y puedes co-construir estos escenarios? Y por aquí esta frase es una frase muy linda, porque aquello que está fuera de tu control no puedes hacer nada, ¿cierto? Tema que trabajamos en el nivel 1, y para aquellos que se integren, esta frase va a ser una frase significativa en uno de los módulos, ¿cierto?, en uno de las sesiones de la mentoría. Lo que acepto se transforma. Es algo que yo todavía encuentro desafiante para algunas cosas a nivel personal. Sigo trabajando en la aceptación en las mañanas, a veces cuando estoy en gratitud también, y todavía hay que tener un gasto energético, ¿cierto? Aquí hay que poner un foco en la aceptación. Y de nuevo cito a Gonzalo que decía, trabajar la aceptación, ¿cierto? De aceptar la aceptación, que eso requiere un gasto energético y requiere aceptar ciertas cosas que no nos gusta aceptar como seres humanos.
A veces creemos que tenemos el control absolutamente de todo, y eso no es cierto. Hay cierta zona, que es la zona, ¿cierto?, que está fuera de la zona de influencia, que hay ciertas cosas que no podemos hacer absolutamente nada. Y el estar consciente de que en esa zona solo podemos tomar la decisión, ¿cierto?, de aceptar estas cosas y de podemos tomar la decisión de cómo vamos a vivir esto, de cómo vamos a vivir esta situación, qué emoción le vamos a poner, cuál va a ser nuestra actitud ante eso. Y eso es muy significativo de entender. Y eso alimenta claramente una habilidad del héroe, que es la resiliencia. Y la resiliencia no es una habilidad que traigamos de la cuna. Tuve yo hace unos 3 o 4 meses un intenso debate con unos psicólogos respecto de si la resiliencia era algo que se traía de la cuna o si era algo que se podía aprender. Y cruzamos distintas teorías y distintas vivencias y experiencias de cada uno, y yo soy un fiel defensor de que todo es entrenable, todo, absolutamente todo, que el cerebro es una máquina maravillosa, yo diría que es uno de los órganos más maravillosos, incluso no el cerebro, la conciencia es, no puedo decir un órgano, pero es esto, ¿cierto?, que es la conciencia, es algo maravilloso que nos permite ser seres flexibles, adaptables, podemos aprender un montón y podemos, por supuesto, ir evolucionando en esta realidad o en este marco que llamamos la realidad, que nos permite volvernos mejores, ¿cierto? Y sin duda la resiliencia es una habilidad increíble, ¿cierto? Ahí dice la definición: capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado de situación adversa. Y sea pandemia ahora, ¿cierto?, que podemos poner el foco de que está una situación adversa, como puede ser cualquier otra cosa que nos pase en la vida, y que nosotros identifiquemos como algo adverso, ¿cierto? Una situación familiar compleja, un accidente de algún familiar o de uno mismo, una enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. La capacidad de resiliencia, de mirar, ¿cierto?, las oportunidades donde está de pronto uno pasándolo mal, es una capacidad y una habilidad importante en el héroe y es totalmente entrenable. Esto es para recordar, para a quienes lo vieron, ¿cierto?, estos paradigmas del cerebro que son súper interesantes, donde se defiende, ¿cierto?, hoy en esta estructura de los 3 cerebros dentro del mismo encéfalo, donde está un cerebro reptiliano, que es el cerebro más antiguo, ¿cierto?, el que tiene más años de evolución, el cerebro límbico, que es el químico, es el cerebro emocional, es el que tiene la memoria emocional y es el que produce todos los químicos del cerebro, los neurotransmisores, y tenemos el neocórtex, que es el cerebro voluntario, ¿cierto?, el que tiene menos años de evolución, pero es literalmente el director de orquesta. Es el cerebro creativo, es el que nos permite aprender, es el que nos permite como llevar la orquesta, ¿cierto?, hacia adelante, y es de donde nacen los pensamientos. ¿Por qué es importante acordarse de esto? Porque quiero que recuerden el eje pensamiento-emoción, ¿ok? El eje pensamiento-emoción parte del neocórtex, y este neocórtex es tan maravilloso que a veces piensa por sí solo. No solo piensa aquello que nosotros queremos que piense, no solo piensa a título voluntario, sino que aparece también de pronto el pensamiento automático, que lo trabajamos con profundidad, ¿cierto?, con los grupos que estuvieron en la mentoría, y aquellos que participen en el ciclo del nivel 1, vamos a trabajar con profundidad los pensamientos automáticos. Es algo sumamente relevante para poder elevar nuestro nivel de conciencia, el entender cuál es el contenido del pensamiento automático y qué nos hace sentir. Porque primero pensamos, luego esto se comunica a este cerebro emocional, que es el sistema límbico produce todos los neurotransmisores, ¿cierto?, que se van al cuerpo, y el cuerpo, cuando está sintiendo, le está diciendo al lóbulo frontal de nuevo: oye, así se siente esto que estás pensando, y así es el loop, así se siente lo que estás pensando. Y esto se repite 7, 8, 10 veces, y eso ya se empieza a aprender. Y eso que se aprende se fija ahí en el cerebelo, ahí donde dice personalidad. Ahí se empieza a fijar este loop de pensamiento. Por lo tanto, si ustedes están conmigo en esta definición, si estamos teniendo pensamientos automáticos constantes que no son muy agradables, que pudieran tener algún elemento de trauma, por ejemplo, que pudiera tener algún elemento de incertidumbre, ¿cuál es la emoción que estamos produciendo ante eso? Si pensamos en incertidumbre, vamos a producir los químicos de la incertidumbre, van a ir al cuerpo y el cuerpo se va a sentir como se siente la incertidumbre, y le vamos a decir al cerebro: así se siente la incertidumbre. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces sentimos esta incertidumbre sentados en el computador, ¿ok? Porque nuestra mente está fija en un futuro que ni siquiera existe, ¿ok? Entonces, reflexionen en estos 2 segundos.
muchas veces sentimos miedo o tenemos malas emociones o tenemos emociones que no nos gustan, ¿cierto? Que no son agradables, pensando en un futuro que ni siquiera existe, que lo estamos creando en nuestra mente. Y también está el poder, ¿cierto?, de crear futuros positivos, de crear futuros agradables y de empezar a construir una realidad mucho más favorable para nosotros y nuestro entorno. Complementario a esto, entender cómo está el pensamiento automático nos hace entender que las emociones permanentes se van a configurar en un ánimo, en un estado de ánimo permanente. Y este estado de ánimo permanente se configura luego un temperamento, y el temperamento va a generar una expresión de tu conducta. Por lo tanto, si no nos hacemos conscientes de estar en una emoción permanente, por ejemplo la nostalgia, si nos tocó de pronto vivir una situación compleja que nos mantiene en nostalgia y estamos constantemente en nostalgia, con pena, ¿cierto?, con tristeza, eso se va a transformar en un ánimo bajo, vamos a tener un temperamento que va a ser más apagado, quizá un poco más irritable, un poco más sensible, más triste, ¿cierto? Y eso se va a convertir en la expresión de tu conducta. No me malentiendan, yo no estoy diciendo que no sientan dolor o que no sientan pena, todo lo contrario. Seamos conscientes de que las emociones, sobre todo las dolorosas, si las tenemos que vivir, hay que darle un espacio, un inicio y un término. Y eso es consciente, ¿ok? Eso es voluntario. Si lo que me va a dar pena, pasó esta situación, estoy viviendo una situación dolorosa, bueno, me doy el espacio, ¿cierto?, para sentir pena un rato, y de pronto me pongo a hacer otras cosas después y cambio un poco mi estado de ánimo y trabajo para que mi ánimo esté un poco mejor. Pero le di el espacio saludable a sentir pena, si es lo lógico. Si a uno le pasa algo malo, algo complejo, tener pena es algo natural. No estoy diciendo que no la tenga, pero sí lo que estoy diciendo es que si te quedas en esa emoción, sobre todo esa emoción más oscura, ¿cierto?, de forma permanente, se va a transformar al final en una expresión de tu conducta, a menos que seas consciente y la corrijas, ¿ok? Cosa que por supuesto vamos a trabajar. Ahora les voy a contar unas historias interesantes con algunos de ustedes, las trabajamos también en las mentorías, y aquí les pido que abran un poco su mente. Como son historias que son con base completamente científica, son historias súper interesantes, súper entretenidas, pero que tienen que ver con la conciencia, tienen que ver con estas historias que pueden cambiarlo todo. Y titulamos nosotros en la academia esto de historias que pueden cambiarlo todo porque son historias que realmente pueden cambiarlo todo. De hecho, estas historias que se empezaron a hacer, que tienen que ver con experiencias cercanas a la muerte, empezamos a trabajar todo lo neurocientífico. Yo también cuando me formé también trabajé un poco en esta línea. Es uno de los temas que a mí me encanta, me apasiona los temas de la experiencia cercana a la muerte, porque son patrones de sucesos que los seres humanos vienen teniendo hace mucho, mucho, mucho tiempo, que están descritos incluso en culturas ancestrales. Sin embargo, en la ciencia ortodoxa, ¿cierto?, en nuestra ciencia más biológica, más médica actual, le empezamos a dar un espacio recién a fines de los años 90. Y la historia tiene que ver con el señor Mellon. El señor Mellon es un hombre, 40 y tantos años, que tenía un cáncer cerebral. Y pueden buscar su testimonio después, es bien bonito escucharlo. Este señor ya estaba en la etapa terminal de su enfermedad, muy, muy avanzada, estaba en un hospicio, no estaba en un hospital, estaba en un hospicio ya, descansando, esperando que su enfermedad evolucionara, y este señor empezó a deteriorarse cada vez más, ¿cierto?, hasta que en un minuto, y él lo describe así, en un minuto estaba despertando y de pronto sintió que salió de su cuerpo, él lo describe así. Y cuando él se da vuelta hacia atrás y se mira en la cama, se vio que él emanaba luz, que emanaba pequeños puntitos de luz de su cuerpo. Y le llamó mucho la atención que estando fuera de su cuerpo, él pudiera ver su cuerpo físico en la cama con esta emisión de luz de su cuerpo. Luego se empezó a alejar cada vez más de esta imagen y quedó en un túnel, ¿cierto?, en una oscuridad. Él le llama la nada, quedé flotando en la nada, y pasó un buen rato. Él describe que estuvo un buen rato en esta nada y que de pronto vio una luz por allá muy lejos, que empezó, no sabe él si la luz acercarse o él acercarse a la luz, pero él ya lo estaba pasando muy bien. Pero en la medida que se acercaba a la luz, sentía una satisfacción increíble, una sensación de amor increíble, una sensación de sentirse acogido muy grande, y pidió ayuda. En ese momento pidió ayuda y vio que una mano grande salió de esta luz y le dio la mano y lo tiró hacia la luz.
Y él cuando entró a la luz, vio esta luz maravillosa, llena de amor y de emociones positivas y de sensaciones de protección, etc. Él, a todo esto él era ateo, ¿ah? Es un dato importante, él era ateo al momento de morir. Pero cuando vio esta luz, la interpretó como Dios. Dijo, esta luz es Dios. Y lo primero que hizo con esta luz fue preguntarle, ¿por qué los seres humanos son tan oscuros? ¿Y por qué los seres humanos están tan condenados? ¿Y por qué los seres humanos son un cáncer para el planeta? Él tenía esta creencia de ser un cáncer para el planeta y eh, cuando estaba la creencia, ¿cierto? Claro, del cáncer para el planeta, y fíjense que coincidentemente, o quizás no tan coincidentemente, él se fijó en su mente que el ser humano era el cáncer para el planeta y le dio cáncer cerebral. La coincidencia, pareciera no ser tan coincidencia. Gonzalo pregunta, ¿cómo es posible hablar de la muerte, que es futuro, como algo que está más cercano de lo que uno cree en el presente? Sin duda, cuando entendemos esto, y voy para allá, Gonzalo, y voy a tratar de contestar tu pregunta, que la encuentro súper profunda. Lo que le ocurrió a este señor Melan, después de preguntarle a esta luz que él interpretó como Dios, ¿cierto? Le mostraron imágenes de todas las almas de los seres humanos, y eran solo imágenes bellas, y él vio un influjo de conciencias que iban a esta luz maravillosa y otro influjo de conciencia que iban hacia lo que él interpretó que era la Tierra. Entonces él, en su relato, en su testimonio, describe que las almas, así como, o las conciencias, van entrando a esta luz y también van saliendo de esta luz, y que volvemos de alguna manera a una especie de reencarnación. Eh, Ahora, estando él en esta situación en un tiempo indeterminado, de pronto vuelve a su cuerpo y despierta. Y cuando despierta, está todo un equipo médico alrededor de él, viendo qué estaba pasando, y quedaron, por supuesto, todos sorprendidos. Él estuvo con muerte clínica 1 hora y 45 minutos, y sin reanimación volvió, por supuesto, a su cuerpo. Gonzalo nos dice, yo soy la luz del mundo, dice Jesús en el Evangelio Juan, y también aparece en los Apócrifos. Por supuesto, ahí uno dice, Gonzalo, que Jesús tenía un conocimiento eventualmente bastante acabado, ¿cierto? Era un ser iluminado. Entonces, si él también era un iluminado, ¿cierto? Hablaba de la luz y la luz que tiene estos fotones, ¿cierto? Muy, muy interesante todo. Esteban dice, la muerte debe ser muy buena, por eso nadie vuelve, dice. La verdad es que las experiencias cercanas a la muerte son más frecuentes de lo que uno piensa. Hay más de 9 millones de reportes al año en Estados Unidos de experiencias cercanas a la muerte, de los cuales por lo menos un 40% se logra confirmar con estos protocolos de científicos, digamos, con el método científico, que son muertes clínicas reales. Entonces, es una enorme cantidad de datos. De hecho, los científicos que están estudiando las experiencias cercanas a la muerte hablan que tenemos más datos de eso que del cáncer incluso. Entonces, imagínense lo acabado que está la investigación. Sin embargo, es una investigación que no se habla tanto. Ahora, ¿por qué les cuento esta historia? Porque también hablamos de luz. Y este señor, cuando habla de su testimonio, habla de que cuando él falleció, ¿cierto? O salió de su cuerpo, su conciencia se separó de su cuerpo, vio cómo su cuerpo estaba emitiendo estos biofotones. Y en el campo cuántico, los biofotones son información también, son emisión de bits de información. Entonces, el cuerpo, el ser humano, es mucho más que solo células. Eso está súper claro, ¿cierto? María Antonieta dice, Jesús está avanzado en el mundo cuántico. Yo pienso lo mismo que tú, María Antonieta. Ahora le llamamos a eso, ¿cierto? Que hablamos del mundo cuántico. Sin embargo, esta creencia en lo nativo americano, en Norteamérica, también hablan esto hace mucho rato. Los nativos del Amazonas también, incluso en la cosmovisión mapuche también tenemos esto de la muerte. Los onas, incluso ellos miraban al cielo y decían que se convertían en esencia del polvo de estrellas. Mi abuelo antes de morir me contó que vio a sus padres que lo invitaban a estar con ellos. Esas historias son enormemente frecuentes, Gonzalo, sobre todo en los hogares de ancianos, en los hogares ya donde están los abuelitos y mueren. Hay un grupo de médicos que está haciendo investigación que le llaman experiencias de término de la vida, donde estas personas están terminando ya su ciclo vital biológico, ¿cierto? Y empiezan a vivir estas experiencias de ver a los familiares cercanos con un aspecto muy saludable, ¿cierto? De ver luces, de ver ángeles, de ver a Jesús, incluso los describen de distintas maneras, pero es un fenómeno que está ocurriendo y que ocurre, ¿cierto? Le pasa al ser humano cuando está en la etapa del término de la vida, a veces intermitente, hasta que terminan por fallecer, ¿cierto? Pero pareciera que la conciencia continúa. Entonces, realmente pareciera que
el ser humano no se muere ahí. Y ante esto, ¿sabías que realmente emitimos luz? O sea, que esto que describió el señor Melan no es solo una percepción de un sueño o de que su cerebro hizo un cortocircuito al momento de morir. No es eso. Realmente los seres humanos emitimos luz, y acá el científico japonés que diseñó esta cámara, ¿cierto?, para poder sacar fotografías, yo les mostré esta imagen hace un par de meses, ¿cierto?, cuando hicimos la primera aproximación al viaje del héroe, es para recordarle ahora en el contexto de esta potencia que tiene la conciencia, ¿cierto? Y cómo esto de la experiencia cercana a la muerte ha sido un pilar fundamental en el estudio de la neurociencia para entender dos cosas muy fundamentales. Primero, ¿qué es la conciencia, ¿cierto? ¿Qué es esta conciencia? Esto que nos hace ser humano aparentemente nuestra esencia, y también para entender la estructura del marco de lo que entendemos realidad. Porque si la conciencia se separa del cuerpo físico y somos capaces de seguir teniendo una experiencia humana, entre comillas, sin tener un soporte celular de base, entonces, ¿quién es el humano? ¿La conciencia o el cuerpo? ¿O ambas cosas? ¿O es solo la conciencia realmente lo que continúa después de tu pasada por el yo biológico? ¿Se entiende? Entonces, es increíble lo que está pasando hoy día con la aproximación científica de esto, porque ya pasó de ser una explicación filosófica, ¿cierto?, solamente de reflexión. Los griegos, ¿cierto?, Platón, Sócrates tenían tremendas reflexiones respecto a esto, a una mirada bastante más cuántica de la conciencia, en donde vamos entendiendo ahora que la emisión de luz es algo que incluso interactúa con nosotros del día a día. Y estos 3000 fotones por centímetro cuadrado de piel lo tienen los monjes, ¿cierto?, que empiezan a meditar, y de hecho hay múltiples historias de seres humanos que brillan. Y de hecho, Buda, la traducción de Buda es ser iluminado. Gonzalo, tú me puedes corregir, pero cuando se describe, ¿cierto?, la resurrección de Cristo, se describe que él brillaba, él emitía luz, que tenía un brillo en su piel. Hay historias de los monjes tibetanos que tienen mucha experiencia en meditación, y hacia el término de su vida, de hecho, hay una historia muy simpática que tiene esta fotografía. Un científico de la Universidad de Cambridge estudió a este monje. A los 89 años él falleció en posición de meditación y dijo: llegó el momento de mi muerte, no me lloren porque me voy a ir al reino de los dioses. Y se cruzó de piernas y se quedó meditando ahí, y estuvo 2 años en la misma posición sin degradar su cuerpo. No se descompuso como se descompone el ser humano común y corriente. Y antes de morir, toda la gente que estaba con él al momento de morir, y estaban todos cantando mantras y todo lo demás, vieron que él brilló muchísimo al momento de morir. Y está descrito ahí, y estas no son leyendas de 100 años atrás, son leyendas de hace 30 o 40 años, son antiguas. Y no son leyendas tampoco, son historias que están ahí. Por lo tanto, ¿a qué voy con todo esto que estamos conversando de la conciencia? Que no sabemos todavía qué es la conciencia, pero sí sabemos lo que es ser consciente. Sabemos lo que es tener la experiencia humana. Podemos definirla o no, pero sabemos que esto existe. Sabemos que esto es una vivencia que tenemos todos los seres humanos, y que, por supuesto, es parte de la experiencia de estar en el planeta. Cuando preguntamos dónde está la conciencia, todavía no tenemos una respuesta. Hay 3 teorías o 4 teorías que son como las más aceptadas. Algunos creen que es una antena del cerebro que se sintoniza a esta conciencia universal, ¿cierto?, a esta matriz de conciencias o de almas o de espíritus, llámenlo como ustedes quieran. Hay otros que dicen que vive en los campos cuánticos de las neuronas, ¿cierto? Alrededor de cada neurona vive un pedacito de tu conciencia. Otros dicen que vive en el campo electromagnético de tu cerebro, y que por eso cuando el cerebro se deteriora ya no puede contener la conciencia y tiende a escaparse, ¿cierto? Y a tener esta intermitencia de conexión. Eso todavía es un misterio, ¿cierto? Lo que sí sabemos es que necesitamos un cerebro sano para contener la conciencia. Ahora, el punto está en cómo puedes recordar cuando tu cerebro está apagado, en la experiencia cercana a la muerte, ¿cierto? ¿Cómo puedes seguir teniendo una experiencia humana, comillas, de mirar, de sentir, incluso sentir amor, de sentir esta protección, de sentir nostalgia porque está tu cuerpo ahí, y de sentir miedo cuando estás en la nada, cuando todas estas emociones se supone que están mediadas por órganos, y que tienes órganos en tu cuerpo? Pero ¿cómo puedes seguir sintiendo estas emociones si no tienes cuerpo? Si ya estás en este ámbito más cuántico.
En ese mismo sentido, hay una investigación bien interesante respecto del pequeño cerebro cardíaco que se está diciendo hoy que tenemos una memoria celular, que cuando hay trasplantes de órganos, no solo con el corazón, sino que con el pulmón también, con el corazón ha sido bien marcado. Cuando recibimos un corazón de un donante, pareciera que recibiéramos también parte de la experiencia, la vida del donante. Y se cree que ahí hay una memoria celular, hay una memoria genética que se traspasa al receptor, y ese receptor aparece con con nuevos intereses, nuevas habilidades, incluso con nuevas herramientas para la vida que tenía el donante. Hay múltiples historias de esto, es muy interesante conocerlo, pueden buscar un poquito más, de hecho hay un Google, hay un libro gratis que está abierto, tiene una serie de 14 historias de entrevistas que entrevistaban al paciente, entrevistaban al entorno, entrevistaban a los familiares del donante y entrevistan a los familiares del receptor, y hay algunas historias muy, muy interesantes respecto incluso a conductas que tienen que ver con temas afectivos y que cambiaron, ¿cierto?, de momento en que la persona recibió el nuevo corazón. Por lo tanto, ¿cuánto interviene el campo cuántico en nuestra realidad? Hablando de todo esto, ¿cierto? Pareciera que la conciencia tiene un componente mucho más cuántico, y cuando hablo del campo cuántico, hablo del campo más pequeño, ¿cierto? En donde somos principalmente enlaces, ¿cierto? Enlaces químicos, eléctricos, ¿cierto? Y que esta interacción eléctrica entre los átomos genera una frecuencia, ¿cierto? Y genera una vibración, incluso luz. Es un enlace 100% de energía. Y cuando nosotros entendemos los enlaces que tenemos los átomos, empezamos a entender que este mundo macroscópico que podemos sentir, ¿cierto?, pareciera que no es tal, porque cuando nos vamos a un espacio más pequeño y vamos a la parte microscópica, la distancia que hay entre el núcleo del átomo y los electrones es enorme. Entonces pareciera que lo que más hay en nosotros es espacio, pero en nosotros, nuestra percepción de la realidad, lo vemos como algo macroscópico. De hecho, si lo pensamos, cada ser humano somos una tremenda comunidad de células que están interactuando entre sí y generan a este ser vivo gigante, ¿cierto? Muchas veces les dije a ustedes, a los que estuvieron en el programa en la primera etapa, que somos una comunidad de células donde somos 3 veces más probióticos, células, ¿cierto?, bacterianas, hongos y otros que viven en nuestro cuerpo, que nos ayudan incluso, con los que tenemos una relación simbiótica, que células humanas. O sea, ese 3:1. Somos más entonces microorganismos que células humanas. Entonces deténganse a pensar un ratito en esta interacción comunitaria que tenemos en el cuerpo. Fíjense que otra cosa que hablaba este señor Melan en su momento de estar muerto, de tener esta muerte clínica, él miraba a la Tierra, cuando vio la Tierra, vio el planeta en algún minuto y se dio cuenta y sintió que el planeta era un solo gran organismo, y que los seres humanos somos parte de este gran organismo y que estamos absolutamente conectados entre nosotros. Y fíjense que esto que sintió y que fue aparentemente una respuesta que le dio esta luz, que le llegaba esta información, fue comprobada por el físico Nassim Haramein, en donde en una ecuación él descubrió que todos los protones de todo lo que existe comparten información, cosa que no es tan ilógica, si se supone que venimos todos de un Big Bang, ¿cierto? Y son las mismas partículas. Uno tendría a pensar entonces que todos los protones que conforman todo lo que existe debieran compartir de alguna manera la misma información. Bueno, esto que les estoy diciendo, que parece más o menos lógico, fue comprobado recientemente, hace un par de años, y cada vez los telescopios y el acelerador de hadrones encuentran más evidencia de que esta teoría está en un 99,99999 correcta. Así que esto de estar conectados realmente a través de los protones compartiendo la información, también desde un ámbito cuántico ya está totalmente comprobado o casi totalmente comprobado por la ciencia. Así que miren todo lo que les estoy diciendo. Espero que esto los esté llevando, ¿cierto?, a nuevas experiencias, a nuevos conocimientos, a preguntarse nuevas cosas, a llevarlos a reflexionar, porque sin duda en el viaje del héroe, una cosa súper importante, ¿cierto?, es darse el espacio para reflexionar. Y recuerden que en esta realidad integrada de su cerebro, por cada momento que pasan ustedes pensando y reflexionando en ustedes mismos y mismas, las conexiones neuronales se duplican, ¿ok? Se duplican las conexiones neuronales en su cerebro. Así que con aquellos que compartimos en el ciclo 1, que estuvimos 4 sesiones súper reflexivos, ¿cierto?, de 1 hora, pareciera que, no sé, cuatriplicamos las conexiones neuronales por cada vez que nos juntamos y cada vez que estuvieron ustedes haciendo este trabajo reflexivo entre cada una de las sesiones.
sé que para usted y para mí fue algo bastante significativo, profundo, un aprendizaje importante, como lo ha sido con otros académicos también que hemos vivido lo mismo. Y para algunos de ustedes también es incómodo, ¿cierto? Porque el cambio se siente incómodo. Y convertirse en héroe de su propia historia, sin duda que se va a sentir incómodo si siempre algunos de ustedes estuvieron mirando su vida sin que las cosas pasaran y otros que se hicieron cargo en esa transición, ¿cierto? De hacerse cargo se siente incómodo porque vivíamos de una manera distinta. De momento en que decidimos vivir de una manera distinta y nuestra percepción de la realidad cambia, ese cambio, ese roce, esa evolución se puede sentir incómodo. ¿Y por qué se siente incómodo? Por esto, miren. ¿Sabían ustedes que solo entre el 7 y el 9% de las personas sabe realmente lo que quiere? Y esto a mí me parece relevante porque el cerebro puede avanzar en la vida por inercia. ¿Ok? ¿Qué me refiero por inercia? En la rueda del hámster le llamamos en temas de innovación y emprendimiento. La rueda del hámster es solo correr hacia adelante, ¿cierto? Y no mirar mucho para dónde va la cosa, pero estamos corriendo siempre en este circulito. Cuando no sabemos dónde vamos, ¿cierto? Y como dijo un gran navegante, sin una carta de navegación, todo destino parece correcto. Y cuando todo destino parece correcto, improvisamos, ¿cierto? Cuando nosotros nos ponemos a definir realmente lo que queremos de la vida, lo que queremos de nosotros mismos, empieza la reflexión y empieza el mundo cuántico a construirse. Ahí es donde entramos al mundo de las probabilidades y de las posibilidades y empezamos a construir aquello que queremos. Y para eso el ejercicio de la mejor versión de ti es un ejercicio increíble. ¿Cómo es y cómo se siente la mejor versión de ti? Sin duda un héroe, ¿cierto?, está trabajando continuamente en la mejor versión de sí mismo, pero en este trabajo de la mejor versión de sí mismo se va a encontrar con obstáculos, pruebas y también con aliados. Estos obstáculos pueden ser enormes, como esa pared que están ahí, pero también pueden ser grandes y encontrar personas que nos van a ayudar en el camino, con los que vamos a aprender, con los que vamos a reflexionar. Estos grupos humanos que se han ido creando, ¿cierto?, en estas mentorías, se han generado relaciones súper agradables de personas que no se conocían. Uno de los feedbacks más comunes que escuché dentro de lo que ustedes nos comentaron es que agradecían la oportunidad de poder reflexionar en un espacio privado con profesores que muchas veces estaban y se veían en el pasillo, ¿cierto? Se conocían y podían compartir, pero no en un espacio de reflexión privada y muy profunda. Y que eso se agradecía mucho. Sin duda una tremenda oportunidad. También nos vamos a encontrar con algún mentor quizás en el camino. Tuve la ventaja y el privilegio, ¿cierto?, de ser el mentor que los puede acompañar en este proceso en el nivel 1 y en el nivel 2, pero nos podemos encontrar con otros mentores también. Yo he tenido mentores incluso que ni ellos saben que son mentores. De hecho, no me conocen. Pero uno puede elegir mentores que están online y que están ahí, que son personas que uno no admira. En mi caso, admiro yo al señor Peter Diamandis. El señor Peter Diamandis es el fundador de la Singularity University y él es un tipo que yo admiro muchísimo, leo sus libros, sigo su forma de pensar y lo veo como una persona que me puede enseñar algunas cosas importantes en la vida. Y luego viene la gran prueba. Y la gran pregunta es, ¿ya cruzamos la gran prueba o todavía no la hemos pasado? En este ciclo de viaje del héroe, porque podemos tener mucho en la vida, ¿habremos pasado ya la gran prueba? ¿Habremos pasado 2019-2021 con esta pandemia, ¿cierto? ¿Habrá terminado ya? ¿Cómo se nos viene el 2022? ¿Cómo estamos visualizando esta gran prueba? La gran prueba, por ejemplo, de aprender a reflexionar en ti, de verle el valor a meditar, de verle el valor a elevar tu nivel de conciencia, de verle el valor a conversar de estas cosas en la mesa, de tal vez perderle el miedo a la muerte, por ejemplo, de salir de la nostalgia, de entender que aquella cosa que se ve muy fea hoy, tal vez puede ser una gran bendición el día de mañana. Hablamos mucho de eso también en algún minuto. Aquello que hoy día se está sintiendo feo, ¿cierto? Que no se está sintiendo rico, que no se está sintiendo agradable, que está haciendo una transformación con roce, quizás hasta dolorosa, puede que sea el impulso que necesitas para convertirse en ese ser humano que puede lograr grandes cosas para ti y tu entorno también. En el viaje del héroe aparece la recompensa en algún minuto. Cuando tenemos esta recompensa, ¿cierto?, de la reflexión, de haber aprendido, y aparece el camino de regreso. Este camino de regreso que podemos especular, ¿cierto?, cómo está haciendo. Y ya está empezando a ser un poquito más normal, ¿cierto? Empezamos a tener algunas cosas presenciales, empezamos a volver a la oficina, empezamos a volver a la universidad, ¿cierto? Empezamos a ver algunas cosas en este camino de regreso, y en este camino de regreso viene la muerte del héroe, la parte de la muerte del héroe, donde en la recompensa y en esta muerte del héroe es la muerte del viejo yo. No es que se muera totalmente, sino que se muere el viejo yo y viene la resurrección. Y esta resurrección
con todo esto que hemos ido aprendiendo, todas estas nuevas habilidades, todas estas nuevas capacidades de reflexión y herramientas de reflexión que nos permiten convertirnos, ¿cierto?, realmente en un héroe con un elixir, ¿ok? Y viene esta etapa del regreso del elixir. Y el elixir tiene que ver, a mi juicio, ¿cierto?, como yo lo interpreto, con este aprendizaje, con estas cosas profundas que podamos tener en la vida, con esto que podemos ir aprendiendo, con el conocer nuevas relaciones, conocer nuevas personas, el poder interactuar con otras personas que piensan distinto, pero con respeto, y ese pensamiento lateral nos permite aprender de ellos también, y algunos como yo tener la posibilidad de cruzarnos con personas maravillosas que nos puedan enseñar parte de su historia también. Entonces reflexiona, ¿cuál será tu elixir de esta etapa, ¿cierto? Puedes elegirlo y trabajarlo, ¿cierto? O puedes esperar a que ocurra la serendipia, ¿cierto? También puedes encontrarlo en el camino sin necesariamente eh, ir a buscar aquello que tú crees que es la verdad, ¿cierto? Porque la vida también nos sorprende. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta etapa 2, ¿cierto? Los que estuvieron en la etapa 1 vamos a trabajar todo esto que vimos en el viaje del héroe, los que van a entrar ahora en la etapa 1, y aquellos que van a entrar a la etapa 2, vamos a trabajar con un poquito más de intensidad a propósito y conciencia a nivel 2, donde vamos a hablar un poquito de esto. Vamos a hablar un poquito de temas que nos pueden dar miedo, quizás. Vamos a tratar de trabajar un poquito más en temas de conciencia más profundos. Y vamos a trabajar en herramientas muy bonitas como la Golden Hour. Yo estoy enamoradísimo de la Golden Hour. Yo les comenté algunas cosas de la Golden Hour en el nivel 1. Vamos a ir más fuerte a la Golden Hour y el desarrollo de hábitos ahora, porque nuestro bienestar depende también, ¿cierto?, de la capacidad que tengamos de repetir conductas saludables para nosotros y conductas de bienestar, cual sea que sea la definición que tengamos de bienestar. Y nuestro bienestar no es solo nuestro bienestar físico, sin duda que es súper importante, ¿cierto? Alimentarnos bien, hacer deporte, dormir bien, qué sé yo, pero también los hábitos saludables emocionales son muy importantes. El entender cómo está nuestro pensamiento, por ejemplo, si estamos teniendo pensamientos tóxicos, si estamos sometidos a un estrés tóxico, si estamos teniendo estas situaciones que nos están haciendo daño también desde el ámbito emocional. Vamos a trabajar en nuestro método de alta productividad Neuroflux. Vamos a tener una sesión completa del Neuroflux, donde les voy a enseñar algunas cositas de herramientas, ¿cierto?, para inducir este estado de máxima productividad. Es un estado alterado de conciencia, yo sé que suena raro esto que les estoy diciendo, el estado alterado de conciencia, pero es un estado alterado de conciencia tremendamente positivo para el ser humano. ¿En qué sentido? En que nos permite tener nuestra máxima performance mental y física, y además genera un nivel de satisfacción y de éxito muy alto. Nos tienen buen ánimo, etcétera, etcétera. Es muy, muy bonito el Neuroflux. Para quienes quieran saber un poco más, pueden buscar el estado mental flow, y eso va a orientarlo un poquitito en qué vamos a trabajar. Y vamos a conversar también de mindfulness, algunas técnicas de mindfulness y el beneficio que tiene para el bienestar, porque lo que estamos buscando, ¿cierto?, con este nivel 2, esta etapa 2 del viaje del héroe, es lograr entender y practicar el bienestar consciente a diario. O sea, llevarnos a un nivel de bienestar que cuando no estamos en ese estado seamos capaces de identificarlo, entenderlo y, por supuesto, volver a este estado de bienestar de una manera consciente y activa, hacernos cargo, ¿cierto?, de aquello, porque eso sí que está en nuestra zona de influencia. Y tal como lo conversamos varias veces, ¿cierto? Una cosa es conocer el camino, ¿cierto? Entender lo que vamos a hacer, conocer las herramientas, y otra cosa distinta es caminar el camino en donde cada uno de nosotros tiene que ir practicando. Este viaje del héroe nivel 2 es un camino hacia tu bienestar, y quedan súper, súper, súper invitados a que nos acompañen, ¿cierto? Ya sé que están inscritos en estos grupos que ya leí la lista yo, y les confieso que fue súper agradable ver y repetir los nombres ahí donde vamos a estar conversando en estos espacios privados, ¿cierto? Muy gratos de aprendizaje y reflexión. Y cierro con la misma lámina de la primera vuelta, porque la verdad es que me encanta esta frase, donde dice: todos los mejores héroes fueron personas ordinarias que se hicieron a sí mismas extraordinarias. Entonces la invitación, ¿cierto?, es que se vuelvan extraordinarios, porque todos podemos de alguna manera volvernos extraordinarios. ¿Con qué me gustaría que se quedaran el día de hoy? Con la maravillosa aproximación, ¿cierto?, científica, espiritual, de la conciencia hoy, que estamos teniendo cada vez más datos, pero sin duda que esto nos permite entender incluso que quizás nuestra conciencia perdura en el tiempo mucho más allá que nuestro cuerpo físico, y que incluso es atemporal.
y que hay investigaciones muy, muy, muy interesantes de eso. Y también que se queden con la motivación, por supuesto, de inscribirse, de entrar a este viaje del héroe. Los que quieran entrar al nivel 1, sin duda que van a ser súper bienvenidos. Pueden preguntarle a sus colegas que vivieron ya el nivel 1 y puedan ir viendo cuál es el valor que puede tener para ustedes invertir este tiempo en ustedes. Sin duda es un tiempo para ustedes en donde nos vemos privilegiados nosotros de acompañar. Ahí está mi teléfono, mi correo electrónico y por supuesto súper, súper, súper invitados a que se contacten con Evelyn y su equipo para que se puedan inscribir. Quedan poquitos cupos para el nivel 1 y aquellos que van a comenzar, ¿cierto? En el nivel 2 también queden expectantes porque ya nos vamos a comunicar con ustedes los próximos días para poder coordinar. Esteban nos dice cómo se hacen los grupos para el nivel 1. Lo importante es que se inscriban con Evelyn y cuando tengamos el listado vamos a separar de alguna forma un poquitito homogénea, ¿cierto? Por departamento, tal vez por disciplina, y luego vamos a armar los grupos y los vamos a convocar nosotros mismos en la reunión. ¿Ok? ¿Cuándo vamos a participar? Ahí se van a ir ajustando también los horarios del nivel 1. El nivel 2 son las personas que participaron en los grupos anteriores y que ya están inscritos y que están, entiendo, ya agrupados y que Norma ya está contactándose con ellos para poder ajustar los horarios. ¿ya? Así es. Entonces, las personas que quieran incorporarse al nivel 1, me envían un mail a mí o un mail a Jimena, diciéndoles que se quieren inscribir en el nivel 1 y ahí nosotros ajustamos los grupos y vemos después con Felipe y con Norma el tema de los horarios. Así es, y no se preocupen tanto por los horarios, porque la verdad es que hubo un grupo de los 5 que participaron en el primer ciclo que estuvimos adaptándolo, porque no podían todos y estuvimos adaptando y entre todos ahí nos pudimos acomodar, etcétera, y fue un grupo que fue como un grupo medio volante, que tuvimos un día un viernes, un día un martes, qué sé yo, pero logramos avanzar bastante bien y se puede. Acá el tema es siempre la voluntad, ¿cierto?, de tratar de participar y verle el valor que es un espacio para ustedes y aprovechenlo, porque de verdad es que es un espacio de aprendizaje, reflexión, que les entrega herramientas a ustedes que no son solo para ámbitos laborales, son para la vida y son súper potentes y que además son heredables, digo yo, porque son instancias donde uno comienza a conversar cosas en la mesa, de pronto en la cena, con la familia, que no se conversan habitualmente. Y lo digo por experiencia propia. Con mi mamá, yo me acuerdo de chico, jamás hablábamos de este tipo de cosas y ahora nos pasamos horas conversando de pronto con una copa de vino de este tipo de cosas y son tremendas experiencias y tremendas reflexiones donde una mamá con su hijo, imagínense, podemos estar conversando de cosas tan trascendentales como la muerte y perderle el miedo a la muerte, en el caso de ella que siempre dice que ya se va a morir y qué sé yo, el acompañarla en un proceso de que ella pueda, por supuesto, estar tranquila en ese momento. Yo me siento privilegiado de poder conversarlo también y yo estar en paz si es que eso llega a ocurrir, ¿se entiende? Entonces hay ciertas cosas en el entendimiento de la conciencia que nos pueden impactar claramente en la salud espiritual incluso. Así que lo esperamos súper cordialmente. María dice ahí, el grupo que se adaptó a todo el horario. Dice. Bueno, María, sí, te podemos decir que van a seguir los mismos grupos, ¿eh? Así que en general son las mismas personas, por lo que yo leía en los grupos, son las mismas personas que eran los grupos de la primera vuelta, así que lo más probable es que haya mínimas coincidencias, o sea, mínimas diferencias, digamos, algunas cositas. Jimena, te devuelvo el micrófono. Evelyn. Sí, bueno, muchas gracias Felipe, gracias a todos por haberse conectado. Como les decía, el nivel 2 ya están armados los grupos y las personas interesadas en el nivel 1 o si tienen algún colega que no pudo participar ahora en el webinar pero que está interesado en incorporarse al nivel 1, que nos envíe un correo a Jimena o a mí, nosotros los incorporamos y ahí vamos armando los grupos. Como decía Felipe, los horarios son adaptables, así que estamos tratando de hacer todos los acomodos posibles para que todas las personas que quieran participar no se queden con las ganas ni se queden frustrados después porque no pudieron hacerlo por un tema de horario. Así que animen a sus colegas, si es que no participaron en el webinar, como va a quedar grabado, lo van a poder ver después y anímense a participar. Y eso, muchas gracias, sigan cuidándose. Gracias, Evelyn, de nuevo por confiar en nosotros y nos vemos, chicos, en los grupos de mentoría. Va a ser un agrado volver a trabajar con ustedes. Que estén muy bien. Que estén muy bien, igual. Chao, que estén bien. Chao. Nos vemos pronto. Chao. Chao. Con Paraguay ahora.